El libro de Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14 del 12 al 16. Marcos capítulo 14 del 12 al 16. El título de la Reina Valera dice Institución de la Cena del Señor. Recuerde que venimos compartiendo el Evangelio según San Marcos, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Por eso capítulo 14 del 12 al 16 son los que tocan hoy. Vamos a compartir la palabra. La palabra del Señor dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has regalado y la oportunidad y el privilegio de podernos congregar en tu nombre, alabándote y escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos y ayúdame en particular a poder expresar tu palabra, Señor, a decirla con temor reverente a ti solamente. Ayuda a mis hermanos a poder, que la podamos todos poner por obra, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y venimos de un contexto donde el capítulo 14 comienza con que quieren matar a nuestro Señor Jesús. Aquí, en este capítulo, la situación cada vez se pone más tensa. Empieza un complot para matar a nuestro Señor. Y esto es por parte de los fariseos y los escribas, que estaban queriendo hacer que nuestro Señor deje de existir. Ellos ya querían matarlo, ya el Señor les estaba molestando. ¿Por qué? Porque la fama de nuestro Señor era cada vez más grande y ellos no podían negar lo que Él estaba haciendo entre el pueblo. Sus señales eran evidentes. Ellos preferían, en la palabra dice, que muriera uno por el pueblo en vez de que el pueblo pereciera. Y aunque ellos pensaron que esto podía salvar al pueblo matándole a Jesús, el verdadero sacrificio iba a ser nuestro Señor Jesús por todo el pueblo y por todos nosotros. Y sabemos que allí en este capítulo 14 que comenzamos a estudiar, está uno de los 12 que quiere traicionar a nuestro Señor Jesús. Aquí el corazón de Judas era igual que de los escribas y fariseos. Un corazón hipócrita que solo amaba las cosas de este mundo. Con la intención de buscarle y ofrecerle una emboscada a nuestro Señor, entregarlo. Lo que pudiéramos nosotros ver aquí en estos pasajes es el asombroso Dios soberano. Cómo Dios está preparando cada detalle para que Cristo caminase hacia la cruz del Calvario a morir por nosotros, pecadores. Esto no tomaría por sorpresa a nuestro Señor. Él sabía bien lo que había venido a hacer a esta tierra. El tiempo de la Pascua estaba en medio de ellos. Y los discípulos estaban consultándole dónde iban a pasar. Pero es aquí donde el Señor celebra esta cena con sus discípulos e instituye la celebración de un nuevo pacto, la celebración de la cena del Señor. Aquí estaría el verdadero Cordero sacrificial, perfecto, una vez y para siempre, dice la Escritura. Se entregaría en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. Aquí están los momentos cruciales que nuestro Señor va caminando hacia la cruz del Calvario y está dejándole mandatos a sus discípulos y a la iglesia. En estos momentos cruciales donde los discípulos van a compartir la cena del Señor, donde la comunión en la iglesia sería algo primordial luego de la muerte de nuestro Señor Jesús, luego que Él regresa a los cielos.
El pan y el vino serían el recordatorio de lo que Él ha hecho y la promesa que Él vendría a buscar. He aquí están ellos por celebrar la última cena. Ellos estaban por celebrar la Pascua. ¿Pero qué era la Pascua en el Antiguo Testamento? El libro de Éxodo nos narra que el pueblo de Israel estuvo cautivo por la mano del faraón. Y por medio de su siervo Moisés, Dios promete liberar a su pueblo. Pero para hacer notorio su poder, dice la palabra, Dios endurece el corazón del faraón. Y este mismo rechaza liberar al pueblo de Dios. Pero las advertencias que le da Moisés al faraón allí en Éxodo, él les dice que va a sufrir su consecuencia. Entonces Dios manda las 10 plagas a Egipto. Las 10 plagas, los cuales la última de las plagas, sería que pasara el ángel de la muerte y llevaría la vida de todo primogénito. Pero esto iba a pasar a menos que cumplan con las instrucciones que Moisés le había dado, que Dios le había dado a Moisés para que comunicase al pueblo. Y esto era tomar un cordero sin mancha y pintar los dinteles de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte siga de largo, vea la sangre y siga de largo. Esto marcaría para el pueblo de Israel un día de independencia, un día del nacimiento de una nación, y lo celebrarían todos los años como recordatorio de lo que Dios había hecho por ello. Pero en este momento, en el momento que están por celebrar, he aquí el verdadero Cordero está en medio de ellos. He aquí Jesucristo, el Cordero, expresados en las palabras de Juan el Bautista cuando ve a nuestro Señor Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí estaba Dios entre nosotros, el Verbo hecho carne, cumpliendo las profecías que había prometido en el Antiguo Testamento. Él tomaría el lugar de cada pecador. Cristo, el Cordero perfecto, entregaría su vida por el pecado. Y esto sería un cambio rotundo en la vida de cada creyente, porque cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar la Cena del Señor, recordamos estas cosas. Recordamos que el pan y el vino simbolizaban su sangre y su cuerpo. Recordamos al Cordero que puso su vida por nuestro rescate. Entonces nuestro versículo 12 dice: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y lo asombroso de estos versículos que estamos compartiendo hoy es ver la soberanía de Dios en cada detalle, preparando para que todo esto pudiera cumplirse. El Mesías, que había nacido en un pesebre en momentos donde el rey de la época quería aniquilar a todos los bebés, Dios había permitido que Jesús se salvase. Los principales sacerdotes de la época buscándolo, queriendo matar, y Dios en su soberanía preparando cada detalle para que eso no sucediese. Todo es un plan perfecto de Dios para que Él pudiera ir a la cruz del Calvario y ser en ese momento el Cordero perfecto para que quitase nuestro pecado una vez y para siempre. Todo es un plan perfecto porque Dios es soberano. Dios es soberano. Note los detalles. Cuando Jesús manda a estos 2 discípulos a preparar el lugar para la Pascua, no le está dando una dirección específica. Le está diciendo: vayan a tal lugar y va a encontrar en ese preciso momento que ustedes 2 lleguen ahí a un hombre sacando agua de un cántaro. Pero tienen que caminar por lo menos rápido o lento. ¿Cómo pudo sincronizar todo ese momento? Porque todo es soberanía de Dios. Todo está detallado de Dios, por Dios. Algunos comentaristas o algunas personas piensan que Jesucristo no dio detalle en ese momento. Fue para que Judas no supiera dónde estuviesen para compartir la cena del Señor y ellos se pudieran estar tranquilos en aquel momento porque era un momento particular.
Estas dos personas que fueron eran Juan y Pedro, lo dicen nuestros versículos paralelos en los demás evangelios. Fueron los enviados para entrar a la ciudad y encontrar al esclavo. Versículo 14 dice, y donde entrare, decirle al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Entonces fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y esto es lo sorprendente, que cada detalle, cada movimiento que Marcos nos está narrando, nos está diciendo que Dios está al control. Porque no solo esto, sino que venimos de ver pasajes como diciendo, vayan a la ciudad y van a encontrar un pollino atado en tal lugar, un asno pequeño, el cual nunca fue montado, díganle a las personas que están allí que me lo den, que yo luego el Señor se los va a devolver. Solamente 2 capítulos atrás. Preparado por Dios. Preparado por Dios. Y él está en el mismo capítulo 13 dando instrucciones de lo que iba a pasar en hechos futuros. Las cosas que iban a suceder, las cosas que iban a atravesar los cristianos en la historia. Dios está al control, Dios es soberano. Su palabra dice que Él tiene contados nuestros cabellos, que nada hay oculto a Él, que Él conoce y llama por su nombre a cada estrella, que Él lo sabe todo y que nadie puede huir de Él. Aún la palabra no sale de nuestra boca, dice el Salmo 139, y Él lo sabe. Este complot que ellos estaban diseñando para matar a nuestro Señor Jesús después de la Pascua, para que el pueblo no se alborotase, no iba a suceder. Porque Cristo murió en la Pascua, siendo ese Cordero. Entonces, ellos planearon y Dios se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el que gobierna. Pero aquí van los discípulos obedeciendo a como nuestro Señor Jesús se le había mandado. Estaba todo planeado. Juan y Pedro prepararon la Pascua de aquel momento para celebrar, dice. Pero el Padre, en su soberanía, fueron los encargados de que todo esto fuera sorprendente. Cada momento, cada detalle que Marcos nos está narrando, nos está diciendo una sola cosa. Dios es soberano. Dios está al control. Los preparativos necesarios para la Pascua incluían llevar el cordero al templo para ser sacrificado, conservar parte de la carne asada para comerla y obtener otros ingredientes requeridos para la fiesta que incluían pan sin levadura, vinos y hierbas amargas. Pero era fundamental que nuestro Señor Jesús pasase ese momento íntimo con sus discípulos. En ese momento también ellos se darían cuenta quién iba a ser el que los iba a traicionar. En ese momento ellos entendían que Jesús estaba yéndose a la cruz completamente. En ese momento habría una transformación de la celebración de la Pascua a la conmemoración de la Cena del Señor, de su muerte en la cruz por nosotros. Ahora, en lugar de representar los corderos de Egipto, ahora el pan y la copa van a significar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Este cordero expiatorio que vino a poner su vida por nosotros. En ese momento también el Señor tomó un momento para estar con sus discípulos y prepararlos. El mandamiento en ese momento se extendería hasta hoy, hasta que Cristo regrese. Pablo también dice en 1 Corintios 11:23, lo hacemos en recordatorio de lo que hizo por nosotros, celebrándolo en amor, en congregación de los santos hasta que Él venga. 1 Corintios 11:23 lo dice bien. Este momento lo está diciendo Pablo a los corintios y dice que Él lo recibió
por mandato, porque yo recibí del propio Señor, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mandato tenemos en aquel momento. Yo recibí del Señor, dice Pablo. Fue la noche que fue entregado. Cuán bello que cada vez que nosotros nos ponemos a leer su palabra, a entender que Dios está al control. Esto nosotros deberíamos pensar constantemente en nuestra vida diaria. Lo que podríamos pensar como estas verdades de que Dios es soberano y que Él prepara cada detalle y que Él preparó cada detalle para que nosotros no sufriéramos eternamente, sino que tuviéramos a Jesucristo poniéndose en nuestro lugar. Es ver allí su amor por nosotros. Ver así como Él ha preparado cada detalle por nosotros. Y esto nos debe llevar a confiar en nuestro Señor, a descansar en su palabra, en sus promesas, y que Él ha hecho estas cosas a mi favor, porque la Biblia nos enseña, Él nos escatimó a su propio Hijo por nosotros, Él lo entregó por nosotros, y Cristo voluntariamente fue por nosotros. Y esto nosotros a veces pensamos en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestro problema. Dios está muy lejos. Dios no está controlando el país. Dios no está controlando tal situación. ¿Qué está pasando con esta enfermedad? ¿Qué está pasando con esto? ¿Dónde está Dios? Dios está en su trono. Dios está en su trono y ha preparado un plan tan perfecto que se escapa de nuestras mentes. Solo tenemos que adorarle, porque somos parte de ese plan. Dios está en su trono, Él gobierna todo. Porque nosotros a veces vemos una parte de la situación, una parte de la película. Cuando Jesucristo estaba con Pedro, y Jesús le dijo, voy a ir a morir a la cruz. Pedro dijo, no vayas. Si Jesús le hubiese hecho caso a Pedro, ¿qué hubiese pasado? Las cosas suceden porque Dios las ha planeado. Pedro luego, más adelante, relata en Hechos 2 a los varones israelitas, dice que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nadie me quita mi vida, dijo Jesús, yo la pongo. Dice que a este prendiste y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso cada vez que nosotros estamos atravesando alguna circunstancia, cada vez que estamos viendo algo, Señor, confío en ti. Ayúdame a confiar, a saber que tú estás aquí conmigo. Ayúdame a corregir lo que tengo que corregir, pero ayúdame a confiar en tu palabra. Ayúdame, Señor.
Ayúdame a aumentar mi fe. Ayúdame a descansar en ti. No quiero afanarme por las cosas de este mundo. Ayúdame. Dios nos va a ayudar. Él está en su trono, Él controla todo. Él controla la enfermedad, Él controla la muerte, la persecución, los reinos, los países, los gobiernos, las pandemias, los tsunamis y los terremotos. Dios está al control de todo. No hay nada que se mueva sin que Él lo determine. Dios está al control. Y todo lo que nosotros pudiéramos pasar, ¿qué dice la palabra? Todo ayuda para bien a los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Amén. Todo ayuda para bien. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, de cómo tú has escrito la historia. Tú has escrito la historia.